Estamos con toda la disponibilidad para escuchar, estar atentos a este mensaje que de parte de Dios sé que viene para cada una de las familias. Adelante, hermano Alexander, Dios le bendiga. No tenemos audio, hijo. Permítame un segundo. Audio. Ahora. Oh, no sé qué pasa con su audio. Permítame un segundo. No. Tiene que habilitarlo desde allá, hermano Alexander. Ok, ahora sí. ¿Está listo? Listo, Ok. fabulosa noche esta que el Señor nos da a todos hoy. Es una tremenda bendición estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo tan fabuloso tema. Un saludo especial desde Bogotá, Colombia, a todos los hermanos y amigos que están conectados esta noche. Un fabuloso saludo también para usted, hermana Denise. Dios le siga bendiciendo, siga prosperando en su ministerio. Y pues esta noche continuamos con nuestro tema sobre finanzas en la familia, y hoy especialmente vamos a hablar de algo que nos puede también ser un poquito útil a todos nosotros, y es sobre el ahorro. Seguramente si pudiera en esta noche yo preguntarles a todos si quisieran o quisiéramos tener más dinero o ganar más dinero, seguramente creo que todos alzaríamos la mano. ¿Quién no quisiera ganar más dinero o tener mayores ingresos? Seguramente todos asintiríamos con nuestra cabeza que sí. Pero bien, la verdad es que no se trata de cuánto ganemos, sino realmente de cuánto gastemos. Y en esta noche, permítame, para tomar la palabra de Dios, en Mateo 25:15, ese pasaje tan conocido y tan leído y citado por muchos de nosotros, sobre la parábola de los talentos. La Biblia dice de que a uno, en el versículo 15, dice: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. Pero hay una parte que quiero subrayar en este pasaje, y es que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Eso es lo que cita la Biblia ahí en Mateo 25:15, que a cada uno le dio conforme su capacidad. Y la realidad es de que citábamos en las charlas pasadas, que la realidad es que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestros propios errores, y pues estamos viviendo o lo que estamos experimentando hoy es consecuencia de nuestros buenos o de nuestros malos hábitos. La realidad es que nuestra mayordomía es la que hasta el día de hoy, buena o mala, nos ha permitido o nos está permitiendo disfrutar de grandes bendiciones de parte de Dios. Hay una palabra clave que usted y yo hemos escuchado mucho en la iglesia: mayordomía. Y esa palabra mayordomía no es otra cosa que administrar o administración. ¿Qué tan bien o qué tan mal hemos administrado esos recursos? Al que el Señor le dio 5 porque él sabía que tenía la capacidad de manejar esos 5. Al que le dio 2, le dio esos 2 porque sabía que tenía la capacidad de manejar esos 2. Y al que le dio 1, también le dio 1 porque se suponía que tenía la capacidad de administrar ese 1. Cada uno, lo que tenemos hoy día, es producto de nuestra buena o nuestra mala administración. Ahora, esta conferencia, vale la pena hacer esa claridad, no se trata o no estamos procurando con esta conferencia enseñarle a cómo ganar dinero. No se trata de enseñar a cómo hacernos ricos. Se trata de cómo ser mejores mayordomos. Porque la clave del éxito financiero no está en cuánto gane usted. Y en conferencias pasadas hablábamos de que hay personas que ganan sueldos exuberantes y aún así el dinero no les alcanza. Entonces la clave nunca va a estar en cuánto dinero usted gane, porque inclusive entre más gana, en muchos casos más gastan o más se gasta. Es lo que la cultura nos ha llevado a hacer. Entonces la clave no está en eso, la clave está
en cuán buenos mayordomos somos, en cuán buenos administradores somos de eso poco o mucho que Dios nos ha dado. Ahora, muy seguramente muchos de los que estén conectados o escuchen este video, entre esos yo, aquí presente, hemos tenido fracasos financieros, nos hemos equivocado. Y lo decía en una charla pasada, la idea es que nos podamos corregir de nuestros malos hábitos o de nuestros malos errores, de nuestras malas costumbres. Así que realmente si usted y yo hacemos una introspección, si miramos hacia adentro, la realidad es que nosotros hemos sido, por decirlo en alguna manera, víctimas de nuestros propios malos hábitos. Y como estaba diciendo, no es cuánto ganemos, sino cuánto gastemos. Ahora, un actor muy famoso dijo una frase, o encontré esta frase de él que me gustó bastante. Dice, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a la gente que no nos importa y que no tiene el interés de hacer algo por nosotros. Ahora la Biblia dice en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. La realidad es que el mundo en que vivimos hoy, ese mundo lleno de consumismo que nos mantiene vendiendo a través de la televisión, la internet y los medios publicitarios, esa cultura del consumismo, nos hemos dejado hacer presa de esa cultura. Y la realidad es que el problema nunca ha estado, en muchos de los casos, en cuánto se gana o cuánto ingresa a nuestros bolsillos, sino que la realidad es que en muchos casos nos hemos dejado atrapar por la publicidad, nos hemos dejado atrapar por el consumismo, a veces por el que dirán o por el deseo de aparentar, y eso nos ha llevado a gastarnos más de lo que nos ganamos. Y nos hemos llenado de glotonería, aún de embriaguez de espíritu, de los afanes de esta vida, y el deseo de querer tener más y querer tener más y querer tener más, y entre más tengamos, menos nos llenamos. Y se volvió la cultura del tener más que el ser. Y la realidad es de que el Señor quiere que seamos más que tengamos, porque es más importante lo que usted es que lo que usted tiene. Usted no es lo que usted tiene, usted no es unos zapatos, usted no es una chaqueta, usted no es un carro, usted es más que eso. Pero el ser humano lamentablemente ha invertido los valores y hoy es más importante tener más que ser. Ahora, esto tiene todo que ver con nuestra conferencia sobre finanzas familiares, porque la gran realidad es que muchos de los conflictos en la familia, en un gran porcentaje, tiene que ver con el dinero. Muchas de las peleas de la esposa con el esposo, o del esposo con la esposa, o de los padres con los hijos, tienen que ver realmente con el dinero. Y repito, y voy a ser recalcitrante en eso, o enfático en eso, realmente no se trata de cuánto ganemos, se trata de cómo ejercemos la mayordomía sobre eso poco o mucho que Dios nos permite tener. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted tiene la bendición de Dios, lo decíamos en pasadas conferencias, si usted tiene la bendición de Dios, aunque gane poco, eso poco con la bendición de Dios va a ahondar, va a suplir lo que usted y yo necesitamos. Así que no se trata, y no estamos procurando con esta conferencia, hablar de riqueza, pero estamos hablando de mayordomía. Así que no podemos caer en el espíritu de este siglo y caer en esa trampa y dejarnos llevar de los afanes de esta vida, y esto a manera de introducción lo estoy diciendo, porque la realidad es que hemos llegado al punto de que hasta nuestro sueño lo perdemos, hasta nuestra paz familiar la perdemos. Y eso tiene que ver en la gran mayoría de casos con el dinero. Ahora, sigamos con esto. Hablando de esa cultura que nos hemos dejado atrapar nosotros, en especial los latinoamericanos, Estados Unidos,
Bueno, yo creo que tiene que ver con todo el mundo. Hemos caído en esa trampa del consumismo. Y es que la realidad es que gastamos mucho en cosas innecesarias, en cosas que a veces ni siquiera necesitamos o cosas que a veces ni siquiera podemos aprovechar. Hay gente que, por ejemplo, contrata televisión por cable con 200 canales y eso le vale X dinero y la realidad es que solamente ven un canal. A veces decíamos, compramos X cantidad de zapatos, un par de zapatos para cada blusa o para cada camisa. Y a veces no son cosas que en realidad las necesitamos. Alguien dijo por ahí, frente a este tema de las compras, hay que hacerse esta pregunta. ¿Lo necesitas o lo quieres? Porque si lo necesitas, pues hay que comprarlo. Si es comida, pues hay que comprar comida. O sencillamente es un antojo. La pregunta es, si yo puedo vivir sin eso, no es algo necesario. Pero si no puedo vivir sin ello, realmente lo necesito. Y ahí está la clave en esas compras que a veces hacemos. Eso como empatar un poco la conversación que teníamos en la conferencia pasada. Hablábamos también de los gastos hormiga, esos pequeños gastos de cosas que compramos todos los días y que a la hora del té, aunque no nos damos cuenta, aunque son gastos pequeños, cuando tú los vas a sumar al final del mes te vas a dar cuenta que el volumen es grande y comienza a abrirte un hueco en el bolsillo. Paradójicamente, en nuestras vidas a veces se cumple ese pasaje en Ageo capítulo 1, versículo 6, que dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Eso dice la Biblia. Y no se ve el dinero, y no se ve el dinero. Trabajamos horas extras, trabajan todos en la casa, esposo, esposa, hasta hijos, y el dinero no alcanza. La pregunta es ¿por qué? Si somos un pueblo bendecido, si somos un pueblo que tenemos la bendición de Dios, si un pueblo tiene grandes promesas para nosotros. Dentro de esas promesas, Deuteronomio 28 dice de que Él nos ha puesto por cabeza y no por que prestaremos y no pediremos prestado. Entonces, ¿por qué? En resumidas cuentas, ¿por qué pasa lo contrario? La realidad es que tiene que ver con nuestra mala administración. La clave realmente de todo el éxito financiero, de finanzas exitosas, tiene que ver con Génesis capítulo 41, versículo 34 al 35, la fórmula que José le brindó al faraón cuando le contó su sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. La clave de ese éxito que le ofreció Dios a través de José al faraón reposa en estas palabritas sencillas y es racionalizar y tener prudencia. Porque lo que Dios había develado a Faraón era que iban a haber unos años de bendición, unos años de abundancia, y que en la mano de él estaría el capitalizar esos años de abundancia. Si lo sabía administrar de una manera correcta, cuando vinieran los 7 años posteriores de escasez, esos años que sí capitalizó muy bien de abundancia, le iban a ayudar a sostener los años en los que iba a haber escasez. La realidad es esa. Decíamos en un principio de este ciclo de enseñanzas, y es que Dios a todos nos da oportunidades, solo que algunos de nosotros las capitalizan más que algunos otros. Algunos, cuando han tenido buenos trabajos, han sabido ahorrar, han sabido administrar, han sabido guardar, han sabido invertir, y cuando han venido los años difíciles, pues no ha habido mucho problema porque ha habido un ahorro. Pero algunos tal vez nos hemos equivocado y en los años de abundancia no hemos sabido ahorrar. En los años de abundancia no hemos sabido invertir. En los años de abundancia lo único que hemos hecho es derrochar o darnos gustos. Y no hemos puesto en función esta clave que Dios le dio a Faraón a través de José, que era racionalice
o sepa administrar esos años de bendición, ¿verdad? Sea prudente con esa abundancia, no coma más de lo que debe comer, sino que racionalice para cuando lleguen los años de escasez, porque los años de escasez van a llegar. Ahora, mi querido amigo y mi querido hermano, usted y yo debemos entender que proféticamente hablando, para la tierra vienen años de escasez, para la tierra vienen años de tribulación, vienen años de angustia, vienen años de crisis. Ahora, de hecho, metiéndome en un tema que de pronto no es el que nos concierne, el anticristo cuando gobierne esta tierra, él va a recibir un mundo en caos, él va a recibir un mundo en crisis, cuando la iglesia también es levantada en ese preciso instante. Entonces, la realidad es que para este mundo vienen tiempos proféticos de angustia, de escasez, de dificultad, de crisis económica. Ahora, nosotros debemos ser prudentes, nosotros debemos ser sabios y andar como sabios. Y en este tema del dinero, de las finanzas, debemos ser prudentes, debemos ser sabios, debemos mesurar los gastos y hacernos esas preguntas frente a cosas que compramos a veces. ¿Lo necesitamos o simplemente lo queremos? Nuestro tema de hoy es sobre el ahorro, pero antes de hablar sobre el ahorro, permítame seguir hablando de este tema que estoy empatando con la parte final de la enseñanza pasada. Usted y yo, perdón, decía yo que somos la suma de nuestros hábitos. La Biblia dice en Proverbios 21, versículo 7, el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hay gente que solamente vive para darse gusto, hay gente que solamente vive para darse placer, hay gente que solamente vive para darse lujos o para mostrar que tiene. Lo que la Biblia dice es que el que ama el placer será pobre, o sea, nunca va a tener nada. El que ama el vino, o sea, el que ama la rumba, porque de hecho yo tengo muchos amigos que se la pasan, amigos inconversos, vale la pena aclarar, que se la pasan es de rumba en rumba, todos los fines de semana. Y cada lunes están sin plata otra vez. Y para volverse a enrumbar, van y prestan para irse a enrumbar. Nunca van a tener nada. El que ama el vino y los ungüentos, el que ama estar comprando perfumes. Ahora no estoy diciendo que no hay compre perfumes, pero lo que la Biblia está diciendo es básicamente que si esa persona se entrega a ese tipo de vida de derroche, nunca va a tener nada. Permítanme un segundo que el computador se me va a descargar y no preví esa parte. Entonces, la Biblia afortunadamente siempre nos está arrojando, ofreciendo una cantidad de consejos que si nosotros fuésemos suficientemente atentos, discúlpame un momento, fuésemos lo suficientemente atentos, nos evitaríamos una cantidad de males, una cantidad de problemas. La realidad es que estos malos hábitos suceden a nivel personal y aún a nivel familiar son los que están evitando de que uno en algún momento pueda tener una casa, tener un carro, tener una cantidad de cosas que puedan brindarnos vidas más cómodas. Un estudio sobre este tema de los estratos, el estrato bajo, el estrato medio, el estrato alto, básicamente decía que los estratos bajo y medios están acostumbrados a comprar muchos pasivos, o sea, cosas que no le generan dinero, sino que antes, por lo contrario, le generan es un detrimento o un gasto. Generalmente, los estratos bajos, los estratos medios, lo que dice este estudio es que generan o compran muchos pasivos, o sea, cosas que no le generan nada de dinero. Pocos activos es la costumbre que los estratos bajos y medios compren, solo pasivos. Mientras que el rico se da gustos cuando tiene para darse esos gustos. Generalmente los estratos bajos y medios se endeudan para darse esos gustos. Los estratos bajos, este estudio coloca este ejemplo. Dice, los estratos bajos le compra a su hijo, o mejor, va caminando por el parque con su hijo y su hijo comienza a hacer
berrinche, alaraca, comienza a llorar porque le compre una bomba de helio, inflada con helio. Y el papá, pues para hacer al niño feliz, le compra a su hijo esa bomba de helio. A los 5 minutos, esa bomba de helio, que probablemente costó en pesos colombianos 10.000 pesos, ya no existe esa bomba de helio. Entonces, este estudio hace la comparación de lo que hace el estrato bajo y luego hace la comparación con el de estrato alto. El de estrato alto no le compra la bomba de helio a su hijo, porque él piensa en invertir en su hijo en algo que en la línea del tiempo sea que le traiga un beneficio. Entonces, en este caso, el de estrato alto mete a su hijo en un curso para que aprenda a tocar un instrumento, para que aprenda X o Y, porque él está pensando hacia el futuro. El estrato bajo está pensando para el momento, el de estrato alto está pensando para el futuro. El de estrato bajo no piensa en invertir, el de estrato bajo siempre piensa en gastar, vivir el momento. El de estrato alto, por lo contrario, él siempre, la palabra que siempre tiene trazada en su mente es invertir, invertir. Y siempre está pensando en invertir en algo que se convierta en un activo o le genere un activo. Esa es la gran diferencia que hace extrapolar el pensamiento entre pobres y entre personas de estrato alto. Lamentablemente, repito, esa distancia es bien grande porque son hábitos, son costumbres. Este estudio sigue hablando sobre ese tema. Dice, el de estrato pobre, dice este estudio, compra celulares de última gama solamente para hablar por teléfono. Un celular que le puede costar en pesos colombianos 800.000 pesos, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. En dólares, qué sé yo, $500, $1.000, no sé cuánto pueda costar el iPhone, el último iPhone, pero usted sabe que son costosos, ¿verdad? Solamente para llamar o solamente para ver redes sociales, dice este estudio. Y solamente este celular le va a generar un pasivo, un gasto. El de estrato alto está pensando siempre en comprar artículos que le produzcan más dinero. Entonces, ese es el gran abismo entre un estrato y el otro. ¿Por qué estoy citando esto? Estoy hablando de malas costumbres, estoy hablando de malos hábitos, estamos hablando de finanzas personales, estamos hablando de finanzas familiares. Esos malos hábitos o esas malas costumbres en el cómo gastamos nuestro dinero es lo que hace que nosotros probablemente estemos en saldo rojo, o probablemente no alcancemos nuestros sueños, o probablemente en este momento ni siquiera podamos dormir bien por las deudas en que tenemos, porque generalmente el de estrato bajo está pensando solo en gastar, en endeudarse para darse un gusto, mientras que el de estrato alto se da los gustos cuando puede dárselos, cuando un activo le generó más ingreso. Y esa es la gran diferencia. Vale la pena hacer esa observación. Esta enseñanza, mis queridos hermanos, tanto para usted como para mí, Dios lo que quiere es de que nosotros despertemos, que nosotros caigamos en cuenta, porque Dios quiere nuestra bendición, Dios quiere nuestra prosperidad, Dios quiere que vivamos como príncipes, Dios quiere que nosotros le demos la gloria a través de nuestras vidas, que la gente se dé cuenta de que Él no solamente nos salva, sino que Él también nos prospera. Pero la realidad es que en algunos casos podemos estar viviendo lo contrario por nuestros malos hábitos, por nuestras malas costumbres familiares. Y por eso no se ve reflejada esa bendición en nuestras vidas. Mire, tal vez usted y yo conozcamos de hogares donde en una familia todos tienen celulares de última tecnología y a veces no hay ni siquiera para comprar un mercado. Es un mal hábito, una mala costumbre. Es no racionalizar, es no ser prudente. Porque, repito, este estudio dice, un celular, a no ser de que usted haga negocios y sea una herramienta de trabajo, no se justifica gastar un monto de dinero tan alto simplemente para hablar por teléfono o hablar o mirar las redes sociales.
Y la realidad es que ese dinero, si hubiese sido bien invertido en otra cosa, en un activo que nos genere más dinero, pues la realidad es que pueden traer mayores beneficios a nuestros hogares. Pero bueno, no nos quedemos ahí y continuemos con nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza de hoy tiene que ver con el ahorro. Y la realidad es que muchos de nosotros tenemos el pensamiento de que no ahorramos porque no tenemos. Pero la realidad es que muchos de nosotros no ahorramos es porque la cultura nos ha formado así, la cultura del no ahorro. Nos hemos acoplado a la cultura de vivir el momento, de disfrutar el momento y no pensar en el futuro. Pero la realidad es que yo quisiera dejar este pensamiento hoy con usted. Tal vez algunos no lo compartan, algunos lo compartan, otros no. Pero este pensamiento dice así: vive como si el Señor viniera hoy, pero ahorra como si el Señor fuera a tardar. Voy a volverlo a repetir. Vive como si el Señor viniera hoy para que sea salvo, pero ahorra como si el Señor fuera a tardar. Proverbios 6:8, un versículo que ya habíamos revisado, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, perdón, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, o sea, no teniendo líder, no teniendo quien le dirija, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Un animalito tan sencillo como la hormiga entiende que en el momento de verano, en el momento de trabajar, en el momento que hay bendición, hay que ahorrar para cuando venga el momento de invierno o el momento difícil, tener la provisión necesaria. Mucha gente no ahorra, repito, porque se acostumbró a todo adquirirlo a crédito, y lo que hace con esta costumbre es hipotecar su futuro. Porque, entre otras cosas, usted cuando compra algo a crédito, usted no es dueño de ese bien hasta que no lo termina de pagar. Y eso debe quedar claro. Los grandes economistas aconsejan que debemos ahorrar el 10% de lo que son nuestros ingresos. Si a usted le entran $2,000, pues debería tener la costumbre de ahorrar $200. Si usted se gana, hablando aquí en Colombia, 2 millones de pesos, la costumbre o los economistas aconsejan que debería usted tener la costumbre de ahorrar 200,000 pesos. Así como es también el buen hábito de diezmar. Porque hago el paréntesis para decir, el diezmo es lo que bendice el resto de ese dinero. Lo que tú diezmas es lo que se encarga de traer la bendición al resto de ese dinero que queda en tus manos. Y como costumbre, aparte del diezmo, debe haber ese hábito en nosotros también del ahorro. ¿Por qué la gente no ahorra? Estaba diciendo yo, porque prácticamente ya se volvió una cultura, la cultura del no ahorro. Realmente las estadísticas aquí en Colombia dice que realmente en Colombia no ahorra ni siquiera el 20% de la población. Ni siquiera el 20%. ¿Por qué? Porque se volvió una costumbre, se volvió una cultura. Pero enumeremos varios puntos de por qué la gente no ahorra. Uno, por falta de una visión correcta del ahorro. Porque a veces la gente no tiene claro para qué ahorrar o por qué ahorrar. O sea, ¿cuál es la razón por la que debería ahorrar? O cuál es mi meta o cuál es mi objetivo para ahorrar. Entonces, como la gente no tiene una visión clara, no se ha trazado una meta, pues no lo ahorra, sino que se lo gasta. ¿Por qué? Porque no hay una meta clara. No es que vamos a ahorrar para la casa, vamos a ahorrar para el carro, vamos a ahorrar para unas vacaciones. No lo tiene claro. Entonces la gente prefiere también usar una tarjeta de crédito o sacar dinero prestado para darse ese gusto en ese momento. Dos, piensan que no tienen dinero de sobra para ahorrar. Realmente la gente piensa que como no le sobra dinero, entonces pues no ahorro. Pero la realidad es que no importa cuánto ahorre, lo importante es que ahorre. No importa
el monto de dinero, lo importante es que tenga el hábito. Pero la gente no lo hace, ¿por qué? Porque piensa que no hay dinero de sobra. Tercero, ¿por qué la gente no ahorra? No contempla el ahorro como una posibilidad. ¿Por qué? Porque nunca está en la agenda de nadie. No está en la mentalidad de nadie. Entonces no está en su agenda. 4, porque generalmente la costumbre, y esa palabra debe quedar en nuestra mente, la costumbre, el hábito que se en la cultura latinoamericana es gastar más de lo que se gana. Yo creo que en una gran medida, en un gran porcentaje de la población, sobre todo americana, tiene esa mala costumbre, gastarse más de lo que se gana. ¿Por qué? Porque está la cultura del momento, de vivir el momento. 5, por la falta de disciplina en el manejo del dinero. Como no hay un presupuesto, como no hemos elaborado un presupuesto escrito, como no hay un plan diseñado de manejo del dinero, entonces si no hay un plan, si no hay un presupuesto, pues mucho menos hay disciplina. Por eso en la conferencia pasada yo decía que es necesario, cuando elaboremos el presupuesto, hacerlo de manera escrita y en lo posible tenerlo permanentemente al alcance de nuestros ojos, que lo podamos ver. 6, por su visión de disfrutar hoy, lo que estaba diciendo, de disfrutar hoy, mañana no se sabe si se puede. Entonces, aprovechemos hoy porque tal vez mañana me va a morir. O aprovechemos hoy porque mañana quién sabe si se puede. Entonces, porque esa es la cultura. 7, porque empieza, pero no o sea, no es constante. Hay personas que a veces intentan hacerlo, pero como no son constantes, entonces empezó y no se volvió a practicar. Entonces, esas son las 7 razones por las que generalmente no se ahorra. Ahora, ¿por qué ahorrar? ¿Por qué sí hacerlo? 1, por inversiones futuras. Lo que estaba haciendo yo la tabla comparativa de este estudio entre pobres y ricos. El rico siempre está pensando en invertir en qué, en cosas que le generen más dinero. Él no está pensando en gastar, él está pensando en invertir. Generalmente la gente que es rica, y tal vez usted conozca un par de ellos, generalmente la gente rica es austera. Ellos siempre tratan de racionalizar sus gastos, de vivir con lo necesario. ¿Para qué? Para en el futuro poderse dar esos gustos. Entonces ellos siempre están pensando es en invertir. ¿En invertir en qué? En activos. Cosas que siempre les generen más ingresos. Entonces, ¿por qué ahorrar? Para inversiones futuras. Cosas que me puedan generar también más dinero, un negocio, una casa. Una casa en alguna medida yo puedo pensar en arrendarla y me puede generar también más dinero. En inversiones futuras, cosas en las que pueda invertir, en mi propio patrimonio. 2, gastos de graduación o en la colegiatura o en la universidad de mis hijos. Hoy día pagar una carrera no es tan fácil. Sacar 6 millones de pesos, 5 millones de pesos, 4 millones de pesos, 3 millones de pesos para un semestre en una universidad no es tan fácil. Pero si empezamos con tiempo a ahorrar para la universidad de nuestros hijos o para la colegiatura de nuestros hijos o para un curso especializado de nuestros hijos, nos va a reducir el riesgo de endeudamiento. 3, una boda o un cumpleaños. Hay gente que prefiere endeudarse para casarse. Otras personas que se planean, organizan su matrimonio con 1 o 2 años de anticipación y comienzan a ahorrar y comienzan a trabajar para poderse casar. ¿Por qué ahorrar? La creación de un fondo de emergencia. Hay algo que nosotros en el presupuesto familiar casi nunca metemos. Eso nos pasa a todos y es los imprevistos. Hay cosas que nosotros no conocemos del futuro que pueden pasar. Un accidente, una situación, una calamidad, lo que sea. Un gasto adicional, un gasto de la casa adicional.
el pago del predial o del impuesto de la casa o del carro. Pero si usted y yo acostumbramos a tener un colchón financiero, ¿sí? Un dinero que nos amortigüe cuando vengan esos imprevistos, entonces va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Entonces estaba hablando yo de la creación de un colchón financiero para imprevistos, o también un fondo para un fondo de emergencia, que tiene que ver también un poco con el tema de imprevistos. Entonces, estas son razones por qué ahorrar, que en la línea del tiempo nos ayudarían a amortiguar estas situaciones para no endeudarnos. Ahora, ¿cómo hacer un plan para ahorrar dinero? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y como todo este tema del presupuesto y de las finanzas tiene que ver con planeación, el éxito de las finanzas en gran medida, en un gran porcentaje, tiene que ver con planeación. Entonces, dentro de ese, ¿cómo hacer ese plan de ahorro? Fijémonos objetivos. La razón por la que a veces no ahorramos es porque no nos trazamos objetivos. Pero si nos trazáramos objetivos o metas para ahorrar, encontraríamos la manera de hacer ese ahorro. Algunos objetivos comunes, por ejemplo, para hacer ese ahorro, como por poner un ejemplo, ahorita estaba citando, ahorrar para emergencias, para alguna situación imprevista que se nos pueda presentar, familiar, personal. Ahorrar para adquirir un auto. De pronto llegará el momento, si usted no tiene el auto, que usted va a necesitarlo. En muchos lugares, en muchos países del mundo, el tener un auto prácticamente es una necesidad. En Estados Unidos, si usted no tiene un auto, usted está muerto, porque allá el transporte público no es como aquí en Colombia o en Latinoamérica. No abunda tanto. Entonces, es una necesidad. Pero es mejor, en vez de endeudarnos, empezar a ahorrar con suficiente tiempo para tener ese vehículo. Ahorrar para la casa, para tener nuestra propia casa. Si lo hacemos con suficiente tiempo y si lo hacemos todos los integrantes de la familia, podemos reducir el endeudamiento si empezamos a ahorrar. Si trazamos ese objetivo, vamos a ahorrar. Aquí en Colombia hay un fondo, una especie de banco del Estado que se llama el Fondo Nacional del Ahorro, y usted va y empieza a ahorrar 200, 300, 100, lo que cada persona puede, y se traza en de 1 año, 2 años, 3 años, hacer ese ahorro. Al finalizar de ese periodo que usted pacta con el Fondo Nacional, ellos le prestan a usted un dinero sobre el dinero que usted ya ahorró. Pero si usted tiene un dinero ahorrado, pues eso va a reducir un poco el endeudamiento. Entonces, por ejemplo, tener casa o un viaje. Nos vamos a ir de vacaciones. Tal vez no se pueden salir todos los fines de semana y podemos sacrificar de pronto todos esos paseos de fin de semana y decimos, en vez de salir todos los fines de semana a pasear, pues vamos a tener un buen paseo una vez al año, nos vamos a ir a la costa, nos vamos a ir al mar, a conocer tal lugar, a pasarla rico, y entonces eso motiva a toda la familia para ahorrar un viaje, ahorrar para la jubilación, porque vamos a llegar ancianos, no vamos a tener tal vez ya el trabajo, pero si tenemos un colchón financiero nos va a ayudar en nuestra vejez. O para invertir algo, invertir en algo, un negocio, un activo, algo que nos genere más dinero. Esas son razones por las que debemos nosotros ahorrar. Ahora, mi querido hermano, voy a volver al versículo que estaba diciendo yo en Mateo 25:15. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. A cada uno dio conforme su capacidad. Dios nos ha puesto como mayordomos sobre nuestra familia, sobre los bienes que tengamos hoy, pocos o muchos, y está en nuestras manos qué hemos de hacer con ello. Ahora, este tema del ahorro es muy importante, porque la Biblia dice, y creo que en la próxima conversación vamos a hablar sobre las deudas y vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito. La Biblia dice que el que presta es el
el que presta es esclavo del que le presta. Si yo voy y le pido prestado a alguien, soy esclavo de esa persona que me prestó el dinero. Y eso finalmente es lo que quiere el enemigo hoy día, que nosotros vivamos esclavos, que nosotros vivamos sometidos, que nosotros vivamos, que no tengamos la paz del Señor en nuestros corazones. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso estoy hablando sobre este tema del ahorro. Pero si nosotros tomamos la costumbre de ahorrar, tomamos la costumbre, el buen hábito de tomar una parte de nuestros ingresos, sea poco o sea mucho, pero que exista el hábito, muy seguramente vamos a cortar el abismo entre esas deudas que a veces nos tienen sometidos. Porque es que se volvió una costumbre todo adquirirlo por deuda o por crédito. Hoy aquí en Colombia nos están entregando los carros prácticamente sin cuota inicial. El primer año usted no paga cuotas. Después el segundo año es que empieza a pagar. Y la gente saca crédito a esos carros. Y no se da cuenta que a la vuelta de un tiempo de esos años que le sacó el carro, la persona pagó 2 o 3 veces ese vehículo. Y si era nuevo, apenas sacó ese vehículo del concesionario, ya le perdió 5 millones. Y cuando lo vaya a vender, pues sencillamente ya el carro no vale lo mismo. En otras palabras, no es un activo, a no ser de que usted vaya a poner ese carro a producir o a trabajar. Pero regularmente el hábito nos lleva a comprar deudas. Estamos comprando deudas. ¿Cómo pudiéramos evitar entonces comprar deudas? Pues ahorrando, teniendo la costumbre del ahorro, enseñando a nuestros hijos a ahorrar, enseñando a nuestra esposa a ahorrar, haciendo nosotros mismos también tomando esta costumbre del ahorro. Esa sería la manera de nosotros no caer presos o no volvernos esclavos del que nos ha prestado. Porque, repito, se volvió una costumbre. Así que esta noche yo quiero dejar con ustedes esta palabra, esta enseñanza y este punto sobre las finanzas en la familia, el ahorro. Es bueno que cultivemos este buen hábito y muy seguramente este principio que Dios dio a través de José a Faraón, de en los tiempos de abundancia, saber capitalizar, saber ahorrar, para que cuando vengan en un futuro tal vez no muy lejano, si es que ha de venir momentos de dificultad o de escasez, esa provisión que hayamos tenido como un colchón nos ayude a pasar el momento de crisis o el momento de prueba. Tal vez muchos de nosotros estemos viviendo ahora momentos difíciles sencillamente porque no hemos aprendido a ahorrar, no hemos aprendido a capitalizar o tener ese colchón financiero que nos ayude a pasar en los momentos de dificultad. Ahora, Cristo viene pronto, yo eso lo sé. Él puede venir hoy, puede venir mañana o puede venir dentro de 20, 30, 40, 50, 100 años. Solamente Él lo sabe. Pero mientras que Él viene, yo debo vivir para Él, pero también debo ser prudente y pensar en que en un futuro debo pensar en mis hijos, debo pensar en mi esposa, debo pensar en tener un colchón financiero que me ayude a pasar los momentos difíciles si han de venir. Esto se trata de mayordomía. No se trata de si es mucho o de si es poco. Se trata de saber administrar o eso poco o eso mucho. Porque como dice la Biblia, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dios quiere bendecirnos, pero está en nuestras manos si sabemos capitalizar lo que Él ya nos ha dado. Así que dejo esta enseñanza con ustedes y no sé si haya preguntas dentro del público. Dios te bendiga, hermano Alexander. Pues no tenemos preguntas dentro del público, pero ha sido un tema muy especial. Amén. Bueno, desde que usted empezó a darnos este tema, personalmente para mi vida ha sido de bendición. Amén. Y sobre todo si lo analizamos y empezamos a estudiar cómo voy a salirme de estas deudas, cómo voy a hacer aquí en adelante, prestar atención a lo que se nos está enseñando es extremadamente importante. Vamos a orar por todas las familias, que sé que son muchas en esta noche que han estado conectados y los que van a ver este video, esta información después en diferido, quizás mañana, pasado, pero deseamos ser de bendición para sus vidas y que esto despierte el sentido de, oye,
Me encantó esa parte que usted habló sobre las, creo que fue sobre las hormigas, ¿no? Sobre las compras hormigas, algo así. Los Interesante. gastos hormiga. Gastos hormigas, ok, no lo vamos a olvidar, gastos hormigas. Esos gasticos que uno dice, hay $1 aquí, ¿no? Hay $1, ¿eso qué es? Y otro dólar, ¿y eso qué es, no? Pero imagínate, de dólar a dólar, cuánto no podemos ahorrar. Y me gusta también esa parte de poder, en el momento de ir a comprar, hacernos esa pregunta, ¿lo necesito o lo quiero? Importante, lo tomaré muy, muy en cuenta, hermano Alexander. Muchísimas gracias. Vamos a orar por todas las familias que han estado ahorita conectadas y que este tema ha despertado en nosotros como, Dios mío, ayúdame a salir de las deudas. Ayúdame, Señor. Yo de ahora en adelante, yo quiero salir de mis deudas, Señor. Ayúdame a ser ese buen mayordomo, fiel y prudente. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar por cada familia que nos ha escuchado en esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Los que han de ser bendecidos con este tema, los que ya están poniendo en práctica estas enseñanzas. Vamos a orar por ellos en esta hora. Dijimos, anote sus deudas, hermano. Es importante que ya usted las tenga anotaditas. Oh, esto es lo que yo debo. Amén. El que sabe lo que debe, sabe realmente lo que tiene, ¿no? Alguien dijo. Y esto es cierto. Entonces, saber cuánto debemos y cómo vamos a salir de ellas. Y si usted no tiene ningún tipo de deuda, felicitaciones. Amén. Vamos a practicar lo que el hermano nos está diciendo ahorita. El 10% del ahorro, importantísimo. Es un consejo que al ponerlo en práctica veremos los resultados. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano Alexander, llévenos al trono y la gracia en bendición para todas las familias, Señor, que cada uno de nosotros podamos salir de deudas, seamos prosperados, bendecidos para bendecir a otros. Adelante. Señor Jesús de Nazaret, en esta noche estamos agradecidos porque siempre tienes una palabra para nosotros. En esta noche queremos empezar reconociendo, Señor, que de una u otra manera hemos fallado, de una u otra manera hemos pecado, de una u otra manera, Señor, hemos sido faltos de prudencia, Señor Jesús. Pero en esta noche yo te pido que nos ilumines, que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de conocimiento, que nos llenes de prudencia. Te pedimos, Señor, que nos guardes de caer en el lazo del cazador. Que nos guardes, Señor Jesús, de caer en este espíritu de consumismo que nos lleva a derrochar o tal vez a gastar más de lo que tenemos. Quita de nosotros, Señor, esos afanes de la vida o esa glotonería que nos lleva a desear o no solamente a desear, sino a comprar más de lo que a veces pudiésemos necesitar. Yo en esta hora, Señor Jesús, quiero bendecir la vida de todos aquellos que están oyendo este programa. Te pido, Señor Jesús, que les levantes cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, cada padre de familia, cada madre de familia. Señor, tengan la bendición tuya, Señor, que tú seas prosperando sus caminos, que seas prosperando sus finanzas, que nos seas sacando si hemos caído en el lazo del cazador, hemos caído tal vez en las deudas, Señor Jesús, nos libres de esas deudas y nos ayudes a proclamar tu nombre, nos ayudes, Señor, a mostrar a través de nuestras vidas que tu nombre puede ser glorificado, Señor, porque tú nos has prosperado. Bendigo en esta hora cada oyente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Alexander, por este tema y esta oración poderosa. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, sin más, invitándoles para mañana, 5 de la mañana, hora de Alberta, Canadá, 6 de la mañana, hora de Colombia. Estamos nuevamente aquí en vivo, en oración, en clamor y alimentándonos de la palabra, luego la lectura de la palabra de Dios. Déjeme decirle que es extremadamente importante que usted cada mañana se alimente bien. Gloria al Señor Jesús. Y esta alimentación espiritual la tenemos aquí en Guardianes del Aceite. Pasen muy buenas noches. Dios les bendiga ricamente. Gloria al Señor Jesús. Y nos vemos con la ayuda del Señor.